Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. El tema del día de hoy, pastor. Vamos a culminar con el tema que hemos traído en secuencia, y es la última parte en lo que concierne el sacrificio y el perdón de nuestros pecados, que ya es la última parte de las 3 sesiones que habíamos dicho que íbamos a tener. Ok, mi nombre es Enrique López. Yo soy Celso Caballero. Y esto es Equipando al Cristiano. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este subprograma Equipando al Cristiano. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nuestra cuenta de Twitter es @equipando, la letra T al final, @equipandoT. Pastor, la semana pasada trajimos el tema de la salvación y el perdón. El sacrificio. El sacrificio. El salvación, por ese sacrificio. El sacrificio y el perdón de los pecados. La semana pasada, déjeme ver aquí en mis notas, si no me equivoco, ya les iba a dar mi cuenta de banco. ¿Me trajo las notas de la semana pasada, pastor? No, hijo, solo te traje lo que es Romano, la clase que pensé que tal vez ibas a tener, pero... La 2 entonces la hicimos en la Biblia digital, si no me equivoco. Parece, no, hijo, yo la tengo ya, yo solamente que no la traje. Sí, ok, entonces nos puede dar un recuento, pastor, de lo que Sí, tratamos. sí, de hecho, antes de comenzar la tercera parte, hermano, quiero hacer un recuento no solamente de la anterior, sino de la primera, segunda y tercera, pero de una manera un poco ligera. Correcto. Para que la gente más o menos tome secuencia de lo que venimos tratando. Por eso es lo que tengo como en la introducción. Me gustaría que entráramos en detalle directo, porque es bastante información la que quiero dar y la tenemos que dar en 30 minutos, creo yo, media hora. No máximo de 40 minutos. Adelante, O sea, pastor, denos un recuento para... Ok, hermano, para la gente que nos escucha y nos está viendo, hemos tratado este tema concerniente a lo que es el sacrificio de Cristo y cuál es el efecto de este sacrificio de Cristo sobre el pecado y los pecados. O sea, cuál es la importancia de este sacrificio sobre el pecado, cuál es el dominio que este sacrificio de Cristo tiene sobre él y sobre la secuela que produce el pecado. De hecho, sabemos que aún una persona que estando en Cristo, que eso lo vamos a ver a medida que nos desarrollemos, nos daremos cuenta de que nosotros como cristianos en Cristo Jesús aún tenemos esa problemática del pecado que mora aún en nosotros, aún estando en Cristo Jesús. Eso es obvio. Para la gente que lo niegue, necesita leer un poquito más de información de la Biblia y dejar de estar escuchando tanto las cosas que se dicen afuera, y más que todo ven hacia lo que la Biblia declara, para que puedan tener un poquito más de información. Comenzamos con el sacrificio levítico. Correcto. Ese fue el primer tema. Correcto. Entonces, yo tengo como introducción y quiero leerlo al pie de la letra porque prácticamente lo hice de esa manera. ¿Es imposible recibir perdón de nuestros pecados si no hay dominio sobre el pecado que es el origen de ellos? La pregunta aquí es esta: ¿es imposible recibir perdón de nuestros pecados si no hay dominio sobre el pecado que es el origen de todos ellos? Esa es una pregunta que traigo para la gente que nos escucha. Están sonando los teléfonos en estudio. Eso es bueno. Sí, adelante, pastor. Entonces, esa es la pregunta. Es de esta manera que podemos observar la efectividad del sacrificio de Cristo sobre el pecado y los pecados. Dicha efectividad no se vio en los sacrificios levíticos. Lo que quiero decir con esto, hermano, que si el sacrificio de Cristo no tiene poder o dominio sobre el pecado como el origen, él no puede tener efectividad, o el sacrificio no puede tener efectividad sobre los pecados, que es la secuela del pecado. De hecho, Cristo tiene que tomar en cuenta el pecado primero, que es el origen. Correcto. Y que él, a pesar de estar en el cristiano y está todavía fomentando, socavando, atacando al cristiano en su naturaleza carnal para hacerlo producir todavía los pecados, Cristo tiene que tomar en cuenta, tuvo que haber tomado en cuenta, mejor dicho, el pecado y el origen de ellos. Si eso del sacrificio no tiene ese efecto sobre el pecado y los pecados, el sacrificio de Cristo definitivamente no tiene ninguna efectividad para nosotros. O sea, estamos condenados aún estemos con él. Correcto. Sí, la gente tiene que saber que si nosotros estamos en Cristo y no estamos protegidos a plenitud, aún estamos bajo condenación. Correcto.
Eso es así de obvio, hermano. Olvidémonos de otra cosa. O Cristo nos protegió totalmente, o Cristo no nos protegió nada. Él no nos pudo proteger parcialmente. Él o nos protege totalmente, o no nos protege para nada. De hecho, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación, hermano, hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir que no hay juicio sobre los que están bajo la cobertura de Cristo. Dice ninguna Condenación, hermano. Entonces, eso es obvio ahí. Entonces, eso es lo que queremos tratar ahora. Ahora, observemos que el sacrificio levítico, o sea, bajo la ley, era bueno, mas no perfecto. Solo cubría los pecados, porque estos sacrificios bajo la ley, esta ley, no podía ni procurar el perdón por el pecado, ni conferir poder en contra de él. O sea, los sacrificios se hacían bajo la ley, pero estos sacrificios bajo la ley no conferían o no tenían el poder absoluto sobre el pecado en el sentido de quitarlo, para que no inculpara nada más a la nación de Israel o a los que se fuesen a cobijar bajo en ese entonces. Entonces era imposible. Si eso hubiese sido posible, el sacrificio de Cristo no tiene necesidad de haberse venido a efectuar. Absolutamente. Si esa efectividad de esos sacrificios anteriores hubiesen tenido esa efectividad, el sacrificio de Cristo no tiene por qué haber venido para nada. Entonces entendemos que eso fue imposible. Seguimos. Pues se hacían continuamente, años tras años, eran ofrecidos con animales ajenos, ofrecidos por un hombre imperfecto, que debía de hacer sacrificio por él mismo primero y su familia. Era un hombre, no hacía perfecto a los hombres este sacrificio. Y además, solo el sumo sacerdote, recordémonos eso, que es el único que era ordenado a entrar al lugar santísimo. Los otros no entraban, ni la gente entraba, él entraba por ellos. Ahora, lo interesante de esto es que es lo que dice Hebreo, que nosotros tenemos abertura completa abierta para entrar al lugar santísimo. Correcto. Ya, no necesitamos llegar antes o en el patio, entramos directamente al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios, que es el simbolismo, presencia de Dios directa. Y eso solamente en medio de Cristo Jesús. Con estos sacrificios no se hacía, era imposible. Ok, ahora, el sacrificio perfecto de Cristo. Sabemos que la causa del sacrificio es el pecado del ser humano. Se sabe también que los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, mas no perfectos, a causa de las muchas razones que ya hemos dado anteriormente. Por tanto, ¿en qué consiste o qué significa que la Biblia diga de que el sacrificio de Cristo ha, 1, quitado de en medio el pecado, Hebreos 9:26, terminó con el pecado, primera de Pedro 4:1, o quita el pecado del mundo, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. O sea, la pregunta aquí, ¿en qué consisten esas expresiones? ¿Qué significa eso de quitar? Porque las tres partes que acabo de mencionar tienen un sinónimo que es quitar el pecado. O sea, quitarlo. Terminarlo. Y eso es lo que queremos saber nosotros ya en esta parte, en esta última parte, tratar este tema. La clase anterior... Diga, sí. Vamos a poner una pausa. Sí. Porque Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Pero Pablo dice, el pecado que mora en mí. Entonces... Ahí es correcto, ahí vamos. Porque después más adelante sigo, pero tenemos un problema. Hay una controversia, Sí. pareciera doctrinal aquí. Sí. Porque dice, un momento, pero yo le puse ahí. Pero déjenme tratar el tema anterior. El tema anterior fue el sacrificio efectivo de Cristo que tratamos, ¿verdad? Correcto. Que lo hizo solo una vez comparado con los levíticos. Así es. Que ese fue el tema segundo, donde lo que quisimos hacer notar o exaltar o resaltar es el sacrificio de Cristo supremo sobre los sacrificios levíticos. Y mencionamos que estos se hacían continuamente. Cristo solo vino a hacerlo una sola vez. Esa fue la clase anterior, la segunda. Correcto. Porque la tercera es esta. Y esto que usted me dice es cierto, porque eso lo tengo nosotros más adelante. Ok. Porque mire lo que dice. Y los sacrificios levíticos no quitaron los pecados. No. No, ok. ¿Cómo es que el sacrificio de Cristo los quitó? Esa es la pregunta. Se pone más contradictoria la situación cuando leemos lo que el apóstol Pablo nos relata en Romanos 6:14, 12:14. ¿Qué dice ese Romanos 14? Romanos 6,
12, 14. Romanos 6, 12. Antes de entrar a Romanos 6, 12, 14, hermanos, quiero que por favor marquen ahí en sus papeles si tienen una pluma. Hebreos 10, 11, que es el sacrificio levítico, no quitaba los pecados. Hebreos 10, 11, déjenme lo leo antes de pasar a este, hermano, porque creo que es necesario. Ya, vamos a Dice, leer aquí. y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Correcto. Con esto en mente, hermano, entonces entramos en Romanos 6, 12. 6:12. Déjeme lo pongo aquí. Ya, porque recuerde que Ahí está. lo que queremos comprobar es la supuesta contradicción doctrinal que existe, donde dice aquí que él quitó el pecado, y resulta que Pablo dice otra cosa. Sí, Romanos 6:12 al 14 dice, no reine pues. Déjenme nomás que esta cosa quiera pintar de azul. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de Al iniquidad. pecado. Está hablando siempre singular. Sí, al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la Ok. gracia. Analizamos que Pablo le está hablando a la iglesia. No le está hablando a impíos absolutamente. Entonces le está hablando a gente que está en la iglesia, que ya hasta se supone que son partes del cuerpo de Cristo. Correcto. El énfasis de ellos es decir, ese pecado que aún mora en ustedes, no dejen que tomen control en sus vidas. Para ponerlo en palabras sencillas. Pero si Cristo ya lo quitó. Por eso es la controversia. Y la cosa se pone aún peor cuando nosotros leemos más abajo lo siguiente. A ver. Y queda de Romanos 6.1 y verso 15. Vámonos a Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Le está hablando a una persona que ya está en Cristo Jesús. Ese versículo ya lo vimos, creo, en una clase anterior, porque creo que fue necesario explicar lo que estaba queriendo referir Pablo. Ujú. No recuerdo en qué programa, hermanos, porque hemos hecho tantos. Pero si nos puede dar una explicación breve, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? O sea, como ya estamos en la gracia nosotros y la gracia es abundante. Ujú. O sea, como es abundante, nosotros, la gracia nos permite seguir pecando porque la gracia es tan abundante que ella nos puede seguir quitando el pecado. Ok. O sea, como que dice, ok, entonces tenemos la libertad absoluta de seguir haciéndolo. Acabo que la gracia es abundante. Dice Romanos 6.2, en ninguna manera, No. porque los que somos muertos al pecado, Ujú. ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo viviremos practicándolo continuamente como cuando éramos gente pagana? De una manera libertinaje, pues de una manera completamente abierta. No estoy diciendo que la gente no cae, nosotros no caemos en esos problemas de la práctica del pecado. O sea, sí tenemos esos problemas. Lo que Pablo está enfatizando es que no se convierte el hábito Ujú. continuo en nuestra vida como lo teníamos estando sin Cristo. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que enfatiza. Y necesitamos nosotros ir moviéndonos hacia adelante y buscar cómo ir quitando las piedras, seguir adelante. Vamos cargando los problemas, y los quiero quitando, y los quiero quitando, y quiero quitando, y seguir adelante. Dice Romanos 6.15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Casi lo mismo al comienzo. En ninguna manera. Él dice, no, ya estás en Cristo Jesús, no puedes caminar de una manera libertinaje. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿pero qué pecado si Cristo ya me lo quitó? Por eso. La razón por la cual estamos sacando esta parte de escritura, hermano, porque parece contradecir lo que las anteriores leímos. Y eso es lo que vamos a hacer. El análisis de esto es que cuando hagamos este contraste entre lo que venimos presentando y estos versos ahorita, vamos a analizar al final, decir, entonces, ¿qué significa lo primero? ¿En qué significa eso de quitar? Porque se supone que el pecado aún mora. Y peor aún, dice, ¿y qué de Romanos 7, del 7 al 25? Lo lee, pastor, porque traigo el dulce para la garganta. El Perdón, 7. hermanos, porque no quiero estar rasposito. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Que se me movió, hermano. Ok. Se fue hasta Juan. Pues ahora. Es la magia del mouse. Romanos 7. Del 7 al 25, bro. Sí, yo podría leerlo de una manera un poquito ligera nada más, o podemos leerlo todo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiese conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Porque sin la ley el pecado es muerto. O sea, el pecado quiere decir no se manifiesta. Aquí está. ¿Dónde vamos? Okay. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió. Y yo morí, dice él. En otra palabra, la ley cese de manifiesto en mí, me revela la pecaminosidad y me trae la condición de que yo estoy muerto en delitos y pecados, porque eso es lo que dice Efesios 2:1. Toda ser persona, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Entonces dice, yo morí. O sea, yo estoy muerto entonces, dijo el hombre, en mis pecados. Entonces, y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. En otras palabras, el mandamiento que es para vida me ha hecho notar de que yo estoy en la muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y darme cuenta que verdaderamente estoy muerto y necesito de alguien. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pues lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, correcto. De manera que yo ya no soy quien hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi carne, cuando Pablo dice en mi carne, está hablando, yo sé que en mi carne, o sea, en mi naturaleza vieja, pues. Carne es naturaleza vieja. No mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que aún mora en mí. Hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. O sea, en otras palabras, cuando quiero hacer el bien, el pecado, la naturaleza, me contrapone para no hacerlo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, que lo vamos a analizar toda esa parte más al final. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, estoy en Cristo, pero aún tengo la tendencia a estar en esa problemática del pecado. O sea, el problema aquí es enfatizar es que Pablo, cuando escribe esta carta, él, aunque hay una controversia, porque dicen que cuando Pablo escribió estas partes escriturales, no está hablando de él, sino está hablando de un gente pagana que no está en Cristo Jesús. Imposible. Pablo está refiriéndose a la iglesia y le está diciéndole al cristiano cuál es la batalla interna que tiene continuamente en su ser interno, siendo y estando en Cristo Jesús. ¿Cuál es la problemática? Y creo que tenemos... Ya hablé de manera ligera ahí de que lo que dicen algunos aprueban de que Pablo no está hablando de un cristiano, sino que está hablando de un pagano, pero ya es contradecido, que eso es imposible de eso, porque Pablo está hablando de una persona que es de Cristo Jesús. Pero el pagano no entendería lo que está aquí. El pagano no entendería lo que está diciendo. Él no entiende de eso porque no hay una naturaleza nueva que lo contraponga. Como Gálatas dice, recuerde que Gálatas dice que la carne se opone al espíritu. Sí. Esa batalla no hay. Eso no hay como la tiene un cristiano, pues. Cristiano tiene que estar con la deidad absoluta dentro de él para que haya esa batalla continua dentro de él. Y van a ganarse batallas, van a perderse batallas. Van a ganarse batallas, van a perderse batallas. Eso sí es. Qué importante. Algo que también es obvio de observar es que la narración anterior de las Escrituras nos indica que aun cuando una persona está en Cristo o habiendo nacido de nuevo, el pecado singular aún está en nosotros. Es obvio de pensar también que teniendo ese pecado en nosotros, faltaremos a la deidad morando en nosotros. Como referencia, por favor, chequen Efesios 1:13, Efesios 4:30, 1 de Corintios 3:16, 2 de Corintios 1:22, 5:5, 13:5 y Romanos 5:5 y 8:9. Todas esas referencias, hermano, es la prueba de que la deidad vive en nosotros. Esas partes escriturales comprueba de que Cristo, el Espíritu y el Padre están viviendo en nosotros. Vienen a ser parte de nuestra vida.
Y esa es la razón por la cual puse esta parte escriturales, para que vean que tenemos de Dios en nosotros ya una vez que venimos a Cristo Jesús. Voy a seguir leyendo. Creo personalmente que la Biblia no está hablando en sentido literal cuando habla de quitar el pecado. Tiene que hablar de una manera diferente. Cuando la Biblia habla quitar pecado, creo en una persona que no está hablando de manera literal, que el pecado ha sido desarraigado de una manera literal de la persona en que está en Cristo. No creo eso imposible, porque entonces contradigo todo eso que está allí y contradigo otras partecitas que están más arriba, donde Pablo completamente habla abiertamente la lucha continua del cristiano en los caminos de Cristo Jesús, donde tiene una lucha continua. Eso quiere decir que haberlo desarraigado el pecado significa usted y yo ya no estamos aquí. Eso significa que ya debiéramos estar ahí arriba. ¿En qué manera se está refiriendo al quitar el pecado? Vamos a seguir leyendo porque por ahí tenemos algo interesante. Ok. Si quiere leer usted lo que sí es interesante notar. Bueno, yo lo puse allí, pues, pero recuerda que hablamos de esa cuestión de sentido generic sense. Sí. Ok, explíquete eso porque usted me estaba dando una explicación de ese asunto. Sentido genérico. Okay. O sentido general. Ujú. La palabra en inglés es generic. La traducción literal es sentido genérico. Esa sería cuestión literal. Pero es una cuestión literal. Ya. En sentido gramático, completamente gramático, sería sentido general. Ujú. Está hablando de una manera general. De acuerdo al diccionario Larousse, es la capacidad de las personas o grupos de imponer su voluntad sobre otros. Podemos decir, en otras palabras, que es el dominio o poder del sacrificio de Cristo sobre el pecado y sus obras carnales manifestadas a través del ser humano. O sea, la gente tiene que entender eso ahí. Cuando a Hebreos 9:26 estamos refiriéndonos, perdón por no haberles dado la referencia bíblica, hermanos, Hebreos 9:26 dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Ujú. Dice el comentarista, ¿quién fue el que lo dijo, pastor? Vine. El comentarista Vine. Vine, ¿el apellido es Vine? Ya, diccionario Vine. El apellido del comentarista es Vine. Ok, Vine. Él se refiere, o él dice, que este último, para quitar, por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, es una referencia en sentido general. Ujú. En a generic sense. Yeah. En inglés existe la palabra generic y también se puede utilizar esa misma palabra generic para decir in general, Ujú. en general. Pero si decimos en general es algo en general. Cuando decimos generic es en sentido general. Quiero dejar bien sentado esto, hermano. El sentido general es lo que dice el diccionario Larousse. La definición es la capacidad de las personas o grupos de imponer su voluntad sobre otros. Yeah. Es como un ejemplo, cuando una persona toma el micrófono delante de multitudes. Y toma el control. Toma el control de la atención de esas Exacto. personas. Toma el control de la situación que se maneja allí. Primero empieza con la atención para que todos volteen a ver a él. Una vez que ya tiene el control, nótese la palabra control. Él empieza a hablar. Creo que el programa pasado que hicimos de Entre Parejas, mi esposa y yo, hablamos de la escandalización de los cristianos. Y una de las definiciones de escandalización es el vociferar, el gritar, el enardecer. Cuando una persona escandaliza, lo que hace es tomar la atención de otras personas y toma el control, ya sea de los sentimientos, de sus acciones y demás. Yeah. En este caso es la capacidad de personas o grupos de imponer su voluntad sobre otros. Podemos decir en otras palabras que es el dominio o el poder del sacrificio de Cristo sobre el pecado y sus obras carnales manifestadas a través del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que literalmente, como dijo el pastor, no agarró el pecado y lo arrebató dentro de nosotros. Lo que quiere decir es que el sacrificio de Cristo
vino a tomar el control sobre el pecado en nuestro cuerpo. Exacto. No lo quitó. Pero sí le tomó control y la autoridad y poder. El pastor Celso Caballero, en una clase de Romanos, de los estudios de sistemáticos de Romanos, nos explicó que el pecado estaba sentado en su trono y vino a ser destronado. La idea de esto es que el pecado en cualquier momento puede llegar y quererse sentarse. Exacto, va a volver otra vez, querer tomar la posición. No queremos decir que porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, está sentado dentro del trono y ya no le va a permitir al pecado sentarse. No, es que es una batalla continua, hermanos. Sí. Déjenme leerles algo rapidito. Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios habita en nosotros, es nuestro sello. ¿A qué me refiero con esto? El día que el Señor venga por nosotros y estemos muertos, ese sello es lo que nos va a dar vida. Es lo que dio vida a Cristo. Amén. El Espíritu de Dios es el que le trajo de vuelta. Ese sello, hermanos, está dentro de nosotros. Pero ahí adentro está el viejo hombre. También. Porque como dijo el pastor, si hubiese sido arrebatado el pecado, el viejo hombre muere, nos hubiéramos ido al cielo. Ya estuviéramos allá, no necesitamos estar aquí. Es más, ni hubiéramos tenido que nacer, No, ya porque una Cristo mente- desde el que hizo el sacrificio, ya estaríamos todos bailando ahí arriba. Ya, correcto. O sea, el problema es que la gente tiene que entender en qué sentido es que la Biblia está hablando esa problemática, esa expresión. Si la gente lo entiende, yo creo, hermano, que muchas cosas se despejarían en la mente de la gente. Muchas cosas que todavía andan... Creo que lo principal que se despejaría es esas personas que creen que el vivir una vida sin pecado es posible. Imposible, entonces. Las personas que creen que una persona puede ser santa al grado de vivir sin pecado, no está tomando en cuenta el pecado original. Que todavía vive. Y eso lo hace perfecto. No, pero no lo toman en cuenta porque ellos viven una vida santa. Entonces es imposible, hermano. Somos pecadores, pecadores vamos a morir. Sí. Le guste o no, cristiano. Usted es pecador, yo soy pecador y así nos vamos a morir. Yeah. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo es que vamos a tener el privilegio de llegar a ser santificados. Adelante, hermano. Ok, seguimos adelante. Entonces, ya dijimos, lo que sigue aquí es prácticamente lo que dijimos anteriormente, que ya entendimos que no es de manera literal, todas estas tres expresiones que aparecen que dimos como referencia. Primera de Pedro 4:1 Ujú. está como referencia aquí, Sí. puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿A qué se refiere con Ok, eso? eso aparece ahí, déjeme leerlo aquí para que la gente entienda. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice aquí. Vamos a, nomás ya ahora sí que por echar la espinita, vamos a regresar una vez atrás. Pero si ya lo quitó, pues. Por eso. Y Entonces- ya terminó con el pecado. Entonces, si ya terminó con el pecado, ¿por qué a veces yo peco? Exacto. Eso es lo que vamos a ver. Por eso estamos tratando de darle la explicación, hermano. ¿En qué sentido es que la Biblia habla, terminó con el pecado, quitó de medio el pecado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojalá hubiese dicho los pecados, pero no. He aquí el Cordero de que quita el pecado. Estamos hablando del origen, de la raíz. Pero ¿en qué sentido se lo estamos hablando? Y eso es lo que queremos explicar a la gente. El problema es que la gente tiene que ver en qué sentido es que la Biblia está hablando. Cuando la Biblia habla quitar, ¿en qué significa? ¿Quitar qué? ¿Desarraigar el pecado o tomar control de él en lo absoluto y quitarle todo el poder que él tiene por medio de la ley? Y el enemigo tomando control de condenarnos a nosotros. Y seamos condenados y mandados al infierno. Romanos 8:1, vuelvo a decir, dice, no hay ninguna condenación, o sea, no hay juicio sobre las personas que están en Cristo Jesús, aun cuando tiene el pecado del origen, el pecado que mora. Romanos 8, y Pablo lo escribió eso en el capítulo 7, y luego en el capítulo 8 él dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Él entendió perfectamente, hermano, que toda persona que está en Cristo Jesús, aún con ese pecado morando, no tiene juicio sobre él, no más, porque el juicio ya lo recibió. Hermano, mire, escúcheme lo que me están viendo. ¿Qué abominación para mí es esto? Decir que el juicio fue puesto sobre Cristo. Y que me vengan a decir a mí, hermano, que la gente que está en Cristo Jesús va a recibir juicio estando en Cristo Jesús. Hermano, la gente no sabe lo que dice. ¿Quién dice eso, hermano? La gente dice eso. Que aunque estando en Cristo usted va a recibir juicio si sigue pecando, si va a perder la salvación. Y todas esas cosas es juicio sobre una persona. Entonces el juicio que recibió Cristo no fue lo suficiente. Miren, hermanos. Es asombroso para mí eso. Se lo voy a poner en palabras bien claras. El sacrificio de Cristo no quitó el pecado literalmente. Lo que quitó fue el poder que él tiene de condenar. Que tenía el pecado de mandarle a usted al infierno. Correcto. ¿De qué pecado me estoy refiriendo? A la acción que lleva en nosotros el pecado original. El pecado original nos lleva a pecar. Es nuestra naturaleza. Nos lleva a hacer multitudes de cosas, hermano. Ese pecado, esa semilla que tenemos allá adentro, es la que Cristo vino a cubrir con su preciosa sangre y le quitó su poder. De manera que nuestro esfuerzo en Cristo Jesús es el intentar no pecar. Exacto. Sin embargo, cuando caemos, dice la palabra de Dios que nuestros pecados ya han sido perdonados. Ya. O sea, ya los tomó en cuenta, dice la palabra, hermano. Ahora, ¿qué? Con este pretexto, ¿voy a ir yo a pecar porque Él ya me perdonó? No, hermanos, porque ya leímos Romanos 6 y 5 y tanto. No sería lógico que yo, siendo perdonado, entonces vaya a pecar deliberadamente para que me siga perdonando. No, escuchen esto. Dios no le está perdonando los pecados. Dios ya se los perdonó. Sí. Esa es la diferencia. Que usted no puede traer pecado nuevo. No. Para que Dios se lo perdone 2000 años atrás. Los pecados que usted está cometiendo bajo la gracia de Cristo, con todo el esfuerzo que un cristiano tiene que padecer porque es difícil. Parece como cristiano. Esos pecados son los que ya le han sido perdonados. Correcto. Yo no puedo decir, acepto a Cristo Jesús y me voy a ir a matar a 20 personas deliberadamente. Al cabo es que ya me perdonó. Y después de matarlas sentirme bien mal y arrepentirme. Yeah. Porque entonces desde un principio, deliberadamente yo vine a pecar. Ya, entonces una deliberación es algo deliberado, o sea, algo premeditado. Significa que la persona tiene que pensar si verdaderamente está en Cristo Jesús. Y usted dijo algo muy interesante, hermano. Eso quiere decir que si yo estoy en Cristo y Cristo ya me perdonó mis pecados y yo peco, porque esa es la naturaleza del ser humano, entonces Cristo tiene que venir a padecer otra vez por ese pecado que no tomó en cuenta. Es imposible. Es imposible, hermano. Entonces volvemos a los Levíticos. Usted no puede traer pecado nuevo para ser perdonado. No. No puede. No. De manera que si usted peca, usted ha sido perdonado por esos pecados. Pero no los que son hechos deliberadamente. Y mire, hermano, vamos a ponerlo. Lo voy a poner crudo. Usted está sentado en su computadora y está usted viendo su serie favorita. Ahí se le atraviesa un comercial de una chica desnuda. Uy, Dios mío, Ave María Purísima sin pecado. Empieza a persinarse. Será lo que usted quiera. La cruz Pero volteada. para el final de la noche usted ya está viendo chicas desnudas. Usted no quiere, pero algo dentro de usted. Es una lucha. Es una lucha con... Usted mejor sabe qué, agarra y apaga la computadora. Yeah. Ok, usted ya hizo lo correcto al apagar la computadora. Anteriormente, antes de haber apagado la computadora, usted pecó. Sí, porque ya tiene eso. Pero hubo una lucha, hubo una batalla. Ese tipo, hermanos, de luchas son por las cuales ya he sido perdonado. Pero si usted está sentado aquí y dice, oh, la fulana de tal, acabo que Cristo ya me perdonó. Eso ya es deliberación, hermano. Sabiendo lo que deliberadamente está haciendo, hermano. Ahora, si usted está haciendo eso y está pensando, ay, Señor, bendito, y mejor lo borra, de todas maneras ya pecó.
Sí, porque ya tiene la intención. El problema será, hermano, la lucha. ¿Cuál es la batalla? ¿Hasta dónde la va a llevar para poder ganar? Y eso, ahí vamos a decir que ahí se terminó, que no logró llegar hasta el fin. Olvídese, mañana puede ser otra vez. Pasado mañana sí va a ser. Y esa es una lucha continua. Miren, hermanos, creo que lo mencioné también aquí anteriormente, ya para movernos, hermano. El pecado de la homosexualidad. El homosexual, yo creo que es una de las batallas más duras, hermano, que existen. Porque si es un homosexual que vino y aceptó a Cristo, tiene que ir en contra de su naturaleza completamente. Sí, hermano. Completamente. El día que esta persona sucumba al pecado y no se arrepienta, va a ser el día que vamos a saber, nunca fuiste salvo. Tendrá que hacerlo. Pero, hermanos, escuchen esto. No podemos quedarnos dentro del pecado en comodidad. El cristiano no puede. El cristiano que peca se arrepiente, porque el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento. Sí. Esa es la manera en la que conocemos, hermanos. Mire, yo dije algo, posteé algo en la página y dije, la diferencia entre el cerdo y la oveja es que el cerdo al caer en el lodo se queda y se revuelca. ¿Sí? La diferencia del otro es que la oveja cae en el lodo, pero se levanta y se limpia y sigue adelante. Así es. Y no se queda allí. O sea, no se acomoda, pues, es lo que quiero decir allí. O sea, es imposible que no caiga, pero se levanta, se limpia y va a seguir adelante, porque no es ese su espacio. Exactamente. El pecado, hermanos, mora en nosotros. El pecado nos lleva o nos quiere llevar a pecar. Uh-huh. La lucha va a estar constante. Por eso le dije, usted es pecador, yo soy pecador, el pastor es pecador, y así vamos a morir, pecadores. Así tenemos la lucha. Así que adelante, pastor. Ok, sigamos adelante. Recordemos que el pecado se vale de la ley para ejercer su poder sobre el ser humano. Eso ya lo sabemos. Pueden leerlo en Romanos 7, del 7-8 y luego el verso 13. Por tanto, para que el pecado no tenga dominio sobre el hombre, hay que cumplir lo que la ley demanda. Y es obvio que no hay ser humano que lo logre, pero sí Jesús. Así que es obvio también entender que el único que puede ejercer dominio sobre el pecado y su poder sobre la humanidad es Cristo, ya que Él fue el único que la ha cumplido. Romanos 10:4. Y nos recuerda, Romanos 10:4 nos recuerda que el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, es en Cristo y su sacrificio que se cumplen las exigencias de la ley para el hombre. Hermano, creo que le vamos a tener que parar ahí. ¿Dónde vamos, hijo? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 37 minutos. Ok, ahí paramos, ¿no? Vamos a hacerlo entonces en 2 programas. Entonces, para... Es que hay mucho para aclarar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Sí. Esto es lo último y esto yo quiero que quede bien claro con la gente. Sí. O sea, para mí es súper importante que la gente entienda. Lo que quiero enfatizar aquí, hermano, es el poder efectivo de Cristo sobre el pecado y los pecados. Y la secuencia maravillosa de ese poder de Él y sobre el pecado y la vida eterna absoluta y segura que tiene para la gente que está en Él. Esa es la idea que queremos nosotros hacer enfatizar. Por eso estamos viviendo de una manera un poco más explícita, explicativa, y damos información más aquí y más allá. Correcto. Así que nos podemos quedar allí si quiere, porque todavía nos falta, miren. Sí, hermano, vamos a dejarlo ahí y el próximo Creo que lo programa... hacemos de 2 sesiones. Esta. Sí, vamos a tener que hacer esta es la tercera parte 1. Correcto. Tercera parte 1. O parte A, pues como lo quieran poner. Parte A o parte A. Así que, hermanos, gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros, gracias por estar acompañándonos. Hemos cambiado tantos los horarios y los días, hermanos, que los seguidores que teníamos en vivo no nos ubican. No, está bien. No nos está ubican, bien. pero hermanos, las grabaciones están en YouTube, las grabaciones están en Podbean. Usted pone Equipando al Cristiano en Google y aparecen todos los tipos de lugares en los que estamos. La palabra se predica porque es necesario, es el mandato de Dios para nosotros. Algo Amén. con lo que quiera cerrar, pastor. No, solamente tratamos de hacer esta última parte que me parece a mí que es la no más que las otras, pero yo creo que es la culminación, es el sello final de estas 3 partes para que la gente entienda exactamente cuál es la efectividad del sacrificio de Cristo sobre aquellos que le han creído a Él. También, hermanos, después de este programa tenemos el estudio sistemático del libro de Romanos número 49. Uh-huh. Vamos a seguir, a cerrar, de hecho,
con el capítulo 11, si no me equivoco. No, hermano, no, ojalá No. quisiera yo que así fuera. ¿Qué nos vamos en 11:13? ¿Ya pasamos 11:13? 11, mire, estamos en 11. Es que hay mucha información, Mire, hermanos. apenas vamos a llegar hasta el 24. Falta 25, el verso 25 hasta el 36. Oh. Que esa sería la próxima parte. Sí, creo que vamos a también hacer bueno, falta de uno, hecho ya dos, tenemos 49 programas, 4, así que 5. hermanos, recuerden que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com, nuestra cuenta de Twitter es @equipando la letra T al final, @equipandoT. Para todos aquellos que nos escuchan, que Dios me los bendiga hoy y siempre, amén y amén. Dios bendiga.